Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén visitando. Bueno, tenemos una charla más de este año del capítulo virtual, de esta la segunda que tenemos. El día de hoy vamos a tener al doctor Eduardo Castro hablándonos sobre Data Science con Microsoft R Server y SQL Server 2016. También la próxima semana vamos a tener a nuestro colega Julián Castiblanco hablándonos sobre Always On, lecciones aprendidas. Y el 23 de marzo tendremos a Eladio Rincón, que nos va a estar hablando sobre una introducción a Polybase en SQL Server 2016. Ahora sí, puedes pasar ahí la presentación. Eh, bueno, también invitarlos, como siempre, ¿verdad? Que estén conectados con nosotros a lo que es el capítulo virtual y por medio de todas nuestras redes sociales, lo que es Facebook, LinkedIn, YouTube, el SlideShare también, ahí se comparten todas las diapositivas de las charlas, en YouTube se comparten los videos también de las charlas estamos publicando siempre actualizaciones de las próximas charlas y todo lo que se va haciendo en nuestras redes sociales y también en la página del capítulo virtual, globalspanish.sequalpass.org. Bueno, también no menos importante, invitarlos a que visiten a los otros capítulos virtuales que también existen, no solo está el de español. Como pueden ver, tenemos un montón de capítulos virtuales. Tenemos uno en ruso, en portugués, hasta hay uno de por ahí de Oracle y SQL Server, Data Science, que es de lo que vamos a hablar hoy también. Entonces, totalmente invitados todos a que visiten los otros capítulos virtuales que sean de su interés. Puedes poner, excelente. Y invitarlos a todos también, ¿verdad? Que sean parte de lo que es el voluntariado de Paz. Todas estas labores que hacemos nosotros como moderadores, colaborar en varias actividades de paz, pues son bastante interesantes y todos pueden ser parte de ellas. Los invito entonces a que sean parte del voluntariado, se inscriban en la página de Paz, en volunteer.sequolpaz.org, para que puedan formar parte y ayudar a esta gran comunidad. Bueno, igual, como siempre, también, pues invitarlos a que formen parte de la comunidad Paz, que es de la que nos hace posible todos estos eventos y la comunidad más grande de SQL Server en la que estamos todos aquí. Aquí están también las redes sociales y los links a la página para que puedan formar parte de la comunidad si no forman parte aún, puedan participar. Y bueno, sin más por el momento, los dejo con el doctor Eduardo Castro y adelante, Eduardo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos los que estén conectados el día de hoy. En esta charla lo que vamos a ver es un poco acerca de todo lo que sería Data Science o ciencia de análisis de datos y cómo podemos hacerlo, ese tipo de análisis utilizando dos herramientas principalmente. El primero, que es el Microsoft R Server o el R Server, y también con SQL Server 2016. Dentro de la presentación empezamos a ver algunos conceptos de cómo funciona el Microsoft R Server. Para aclararles, también dentro de la presentación se utiliza algunas veces el nombre de Revo R. Esto es porque ese es el producto que Microsoft adquirió y que ahora es conocido como Microsoft R Server. Entonces pueden buscarlo como Revolution Analytics, que sería el nombre anterior del producto. De hecho, acá les estoy compartiendo toda una serie de conceptos que están incluidos dentro de esta presentación. Aquí les incluyo algunos fuentes, como lo que sería Revolution R Enterprise, que esa es una presentación del señor Hong. También está otra también lo más importante que les compartimos acá al final en esta PPT es ese URL.
Ese URL es el que contiene para que ustedes puedan instalar todo lo que serían las extensiones de R dentro de SQL Server 2016 y también le da todo el paso a paso para que ustedes puedan instalar todo lo que sería el Revolution Server o el ROpen, que es el conocido ahora como el Microsoft R Server. Entonces es importante que si ustedes quieren reproducir todos los pasos que yo voy a hacer el día de hoy acá, pueden seguir esos tutoriales sin ningún problema. Primero recordemos un poquito de introducción a todo lo que sería la ciencia de datos. Dentro de la ciencia de datos, el Data Science, lo que nosotros tenemos es que se busca aplicar un método de razonamiento para tomar decisiones basadas en datos. ¿Y cómo es que podemos tomar esas decisiones? Primero vamos a poner y aplicar todo lo que sería crear una hipótesis, generar experimentos, determinar hechos y aplicar algún razonamiento lógico. ¿Qué significa esto? Microsoft en este caso, o el Revolution Server, nos va a dar las herramientas para poder procesar la información, para hacer experimentos, quiere decir aplicar diferentes tipos de algoritmos, pero aquí lo más importante que está es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico lo que nos va a decir es la interpretación que nosotros le damos a estos datos. Como nosotros le decimos siempre, las máquinas son tontas. ¿Por qué es que decimos que las máquinas son tontas? Porque usted le puede aplicar cualquier algoritmo a cualquier dato y ello les va a dar un número. Que ese número tenga sentido o no, eso va a depender de la expertise de la persona que está haciendo el análisis de información. Entonces ahí es donde entramos con todo lo que sería la ingeniería de datos, que es prácticamente poder saber interpretar y poder elegir los elementos que nosotros vamos a estar utilizando. Vamos a tener diferentes áreas que nosotros vamos a estar viendo. Primero, existe todo lo que sería un concepto que sería el data wrangling o el data monging. Eso quiere decir, ¿qué es lo que quiere decir? Usualmente, casi todos los datos que nosotros vamos a estar utilizando no están en un formato totalmente listo para ser procesado. Usualmente van a estar en algún formato, en algún tipo de almacenamiento, en algún tipo de orden que no sirve especialmente para poder hacer el análisis directamente. Entonces, todo ese juego de poder ordenar la información, de generar los datos que son, generar los tipos de datos que son, eso se llama data wrangling. Una vez que nosotros tenemos el data wrangling, lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar algún tipo de información sobre la ciencia, sobre los datos. En este caso, entra un concepto de estadística. Si ustedes estudiaron estadística durante su formación de ciencias de la computación, van a tener que desempolvar los libros porque eso se utiliza dentro de todo lo que sería el data science. Otras ya minería de datos, tenía machine learning, que son como primos y que están incluidos dentro de lo que sería el data science, así como el procesamiento con big data. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos necesidades de negocios, que vamos a tener una gran cantidad de información que va a estar disponible, que son datos, y sobre eso vamos a generar modelos. Al final, lo que nos van a estar generando es esto. Vamos a explorar los datos. Es aquí cuando tenemos que empezar a ver las herramientas que están disponibles. Existen distintos tipos de herramientas. Aquí tenemos algunos tipos de herramientas que se han estado utilizando para todo lo que sería de datos. En donde nos dice, bueno, primero, para hacer procesamiento de datos, si ustedes ven aquí, ¿cuáles son las herramientas más utilizadas? De hecho, vamos a hacer aquí un zoom. Primero, Transact SQL, bases de datos, SQL, es muy utilizado para hacer análisis de datos. El otro que se utiliza por excelencia es Excel. Entonces, ustedes van a encontrar que cualquier persona de negocios que está haciendo análisis de información, casi siempre lo va a estar haciendo en Excel y crea fórmulas bastante complicadas, gráficos bastante complejos en todo lo que sería el análisis de datos. Pero vemos aquí que en los últimos momentos
se ha estado generando también el uso de un lenguaje que para muchos era completamente desconocido hasta hace poco, que es el lenguaje R y también el lenguaje Python. El lenguaje R y Python son lenguajes bastante viejos en el mundo de estadística. De hecho, surgió como una herramienta de código abierto, R, más adelante lo vamos a ver, pero es una herramienta de código abierto que es utilizada por las personas o profesionales de estadística desde hace mucho tiempo. Entonces, solo que ahora esa herramienta ha sido extendida con tantos paquetes, con tantas nuevas herramientas que nos permiten poder hacer también otro tipo de análisis, no solo el análisis estadístico, sino que también de análisis predictivo, análisis de patrones, etcétera, minería de datos. También tenemos acá otra de las opciones. ¿Qué herramientas o qué fuentes de datos se están utilizando para poder analizar? ¿Cuáles son las fuentes de datos? Pueden ser archivos de textos, puede ser Apache Hadoop, como lo vemos acá, puede ser un SAS, y usualmente Manhout, etcétera, algunos ejemplos de herramientas que se pueden estar utilizando. En este caso, nosotros tenemos aquí diferentes opciones para poder empezar a analizar datos. La tradicional que siempre han conocido es, por ejemplo, es utilizar Analysis Services para hacer minería de datos. Es algo intuitivo, se puede integrar con Excel y es una forma que ha sido utilizada durante mucho tiempo. Aquí es donde ya empezamos a utilizar o cambiar nuestro enfoque, que es cuando ya les decimos que ya la gente empezó a oír del lenguaje R. El lenguaje R es un lenguaje creado para estadísticas, como le dije anteriormente, y que me permite poder hacer un análisis y sentir los datos. ¿Qué quiere decir? Poder yo ver los datos y poder verlos de alguna forma más sencilla, y además aplicarle distintos algoritmos. Y después tengo aquí el Azure Machine Learning, que también esa es una de Microsoft que me permite poder hacer aplicaciones de análisis de datos y además de poder ejecutar R scripts. Entonces ven de que nosotros vamos a tener aquí diferentes herramientas. ¿Qué otras herramientas de Microsoft tiene disponibles? Bueno, primero tiene LLace Insight, que sería Hadoop en la nube, tiene Azure Streaming Analytics, tiene también elementos que son importantes como lo que sería Power BI. Algo importante que nosotros podemos ver acá es que Power BI, ahora dentro de las últimas actualizaciones, tiene la posibilidad de poder ejecutar script de R, que eso es importante, y además poder hacer un plot o poder mostrar los gráficos de R. Entonces, este nos permite poder hacer un tipo de análisis de datos más completo, desde capturar los datos, transformarlos, analizarlos y después visualizarlos dentro de un dashboard de inteligencia de negocios. Como hemos estado hablando tanto de R, entonces primero tenemos que decirle, ¿qué es R? R es un lenguaje que es interpretado, tiene un IDE, aquí dice que es un IDE pobre. ¿Por qué? Porque el lenguaje R, cuando ustedes lo instalan por primera vez, es un lenguaje de consola. Es una consola y sobre esa consola pueden empezar a hacer scripting. Sin embargo, también existe otra herramienta que me permite poder hacer un IDE mucho mejor, o poder administrar lo que es el RStudio, que es el que les voy a mostrar dentro de poco. ¿Cuál es la ventaja de tener el RStudio? El RStudio es una versión gráfica que corre sobre R y además desde ahí voy a poder tener junto con R y RStudio y una biblioteca de código abierto como es CRAN, tengo más de 5,000 paquetes de software estadístico y de análisis de información. También existen otras herramientas como lo que serían Radl y OnePageR que me ofrecen otra forma de poder ejecutar script de R. Entonces, ¿qué es lo que tiene R? Primero, es un lenguaje, es de código abierto, es libre, cualquiera lo puede utilizar siempre que acepte los términos de licencia, es multiplataforma y tenemos lo que sería el R-Core. El R-Core es la versión más pura de R y se mantiene aquí en este proyecto que es el CRAN.rproject.org. Ahora empezamos a hablar ya un poquito más de la implementación de Microsoft. Dentro de todo lo que sería R, tiene algunos detalles y es por eso que han surgido diferentes implementaciones de R. Una de las implementaciones de R es la de Revolution Analytics. Revolution Analytics es la empresa que Microsoft compró y que ahora esos productos son conocidos como el Microsoft R Server.
Entonces, ¿qué es lo que pasó con Revolution Analytics? Revolution Analytics lo que hizo fue precisamente poder agregarle algunas mejoras a todo lo que sería el R del open source, el R libre, como por ejemplo lo que sería el paralelismo y rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Revolution Analytics, tal y como lo vamos a ver más adelante, tenemos el R Open, que sería el Revolution Analytics Open, que es la versión pura de R, pero también tenemos Revolution Analytics RRE, que es el Enterprise, que le agrega exactamente algunos detalles como lo que sería paralelismo y rendimiento. ¿Por qué es que decimos esto? Hay algunas limitaciones en cuanto a lo que sería el open source de R. En el open source de R, nosotros vamos a tener que, primeramente, cuando ustedes utilizan R, todos los datos que tienen que ser analizados tienen que caber en memoria. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle. Si ustedes lo que están haciendo es analizar terabytes de información, vamos a tener aquí un pequeño problema con el uso de memoria. Esa limitación la elimina lo que sería el Microsoft R Server, debido a que se puede hacer data chunking de toda la información, de forma tal de que yo pueda optimizar el uso de memoria y siempre pueda hacer análisis de grandes cantidades de datos. El R normal, o sea, el R que ustedes bajan, sería, ejecuta solo con un solo hilo, entonces no tengo paralelismo. Ya en la versión de el R Enterprise de Microsoft ya me permite multihilo para utilizar múltiples ejecuciones paralelas. También el Microsoft R Server, o conocido antes como el Microsoft R Enterprise, también requiere, me da todas las posibilidades para poder generar un clúster. Otra de las diferencias que tiene es que el R Open, o el código de abierto de R, es soportado por la comunidad. En el caso del Microsoft R Enterprise, es soportado directamente por Microsoft, o sea, tiene todo lo que sería un soporte de un producto comercial. Esas son las pequeñas diferencias. Existen diferentes aplicaciones o clientes donde se están utilizando el Revolution Analytics o el Microsoft R Server. Aquí vemos algunas compañías de finanzas, de seguros, de manufactura, de farmacéuticas, etc. Si nosotros venimos aquí y comparamos todo lo que sería el Revolution R contra el Open Source R, vemos aquí algo interesante. Nosotros podemos venir acá y vemos la cantidad de filas. Aquí vemos aquí, en este gráfico, varios datasets. Tengo aquí el dataset Tiny. Vean, aquí son los megas, 1200 filas. Aquí el Source R, el Open Source R, tarda 0.00 segundos. El Revolution R, 0.05. Conforme se va aumentando la cantidad de filas, vamos viendo de que ya el Open Source R tiene problemas. Por ejemplo, cuando ya tenemos alrededor de, en este caso, en este dataset que se utilizó, de 123 millones de filas, en el Open Source R vamos a tener problemas de memoria. Bueno, esto va a depender también de la cantidad de memoria que ustedes tengan dentro de su servidor. Por ejemplo, si lo están utilizando en una máquina que tiene 4 gigas, entonces van a tener problemas de memoria para poder cargar este dataset, que es el dataset que se ejecuta. Y vean de que aquí, con el R Server de Microsoft, todavía se puede seguir ejecutando. De hecho, aquí tardó 4.89 segundos. Si comparamos con el Large, si vemos aquí que son casi 13 millones de filas, el Open Source R tarda 60 segundos en obtener los resultados y el Microsoft R Server tarda 0.42 segundos, o sea, tarda menos de un segundo en poder obtener los resultados. Entonces, como podemos ver, esas son una de las principales diferencias que nosotros vamos a tener acá. Si comparamos el Microsoft R Server contra SAS, que es el otro software que es famoso para todo lo que sería la configuración e integración de del software estadístico, aquí vemos que se hizo unas pruebas donde tenemos máquinas ejecutando sobre CentOS. Recuerden que el Microsoft R Server es multiplataforma, entonces puede ejecutar sobre Linux. En este caso, lo que estamos haciendo es que se hizo un ejemplo de un dataset de 591 columnas con 5 millones de filas. Si nosotros vemos acá comparaciones en cuanto a velocidad de análisis, esta última columna lo que nos muestra es cuántas veces es más rápido el R Server de Microsoft comparado con el SAS.
Aquí vemos que en el primero, en estadísticas descriptivas, es 213 veces más rápido. Para hacer clustering, que es uno de los algoritmos un poquito más complicados, vean que es 100 veces o 32 veces más rápido, dependiendo del tipo de algoritmo que nosotros podemos venir y estar ejecutando. Entonces aquí vemos que tenemos la ventaja de todo lo que sería el paralelismo y uso de recursos más eficientes en el Microsoft R Server. Ahora sí, con lo que sería la integración con el SQL Server 2016, ¿qué es lo que ha pasado? Microsoft en SQL Server 2016 permite que el core de mi motor relacional pueda incluir otro tipo de scripts. Ese tipo de script puede ser un script de R. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener diferentes productos. Primero, recordemos que está el Microsoft R Server, o conocido también como el Revolution Analytics Server. Ese ustedes lo pueden instalar standalone y él va a poder estar trabajando ahí sin ningún problema. Si ustedes quieren, pueden generar extensiones para todo lo que sería el SQL Server y dentro de esas extensiones pueden incluir la integración con la ejecución de R. Entonces, eso es lo que vamos a tener y vamos a ver ahora. Que vamos a poder hacer algo que sería interesante. Vamos a tener nuestra base de datos transaccional, relacional, y sobre esa base de datos relacional, dentro del mismo kernel, vamos a poder ejecutar script de R. ¿Cuál es la diferencia de esto? La diferencia de esto es que estoy acercando los scripts de R hacia el motor de base de datos. No tengo que hacer movimiento de datos. El script se ejecuta directamente junto con los datos relacionales. Entonces, eso es una de las ventajas que yo voy a tener. Si nosotros vemos acá, este otro esquema, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder tener? Vamos a poder tener dentro de SQL Server, vamos a tener un elemento nuevo, que es el Analytics Library. Cuando ustedes estén instalando SQL Server, dentro de las nuevas opciones de SQL Server 2016, va a aparecer la opción de todo lo que sería el Analytics Library. Entonces, cuando ustedes lo instalan, lo que se hace es que se instalan unos componentes que permiten que dentro de procedimientos almacenados de SQL Server se pueda ejecutar RScript. Entonces, ¿cuál es la ventaja que nosotros vamos a tener? Podemos ejecutar diferentes tipos de soluciones, como que sería detección de fraudes, las ventas, hacer análisis predictivo, etc. Nosotros vamos a tener aquí diferentes opciones. Si nosotros vemos acá, dentro de lo que sería de Revolution Analytics o ahora Microsoft, tenemos dos productos. Vamos a tener el Revolution R Open, que es la distribución gratis y open source de R. Es una versión mejorada de R por Revolution Analytics. O sea, me agrega el paralelismo y gran cantidad de datos. Y también tenemos el Revolution R Enterprise. El Revolution R Enterprise me permite hacer clusters de R y además tiene soporte. También tiene algunos componentes propietarios que lo vamos a ver más adelante, que me permiten algunas mejoras, como lo que sería poder conectarme directamente con Teradata, poder conectarme directamente con otros elementos, tales como Hadoop. Entonces, eso es algo que está optimizado. Entonces, cuando ustedes quieren hacer la integración con todo lo que sería el SQL Server, van a tener que seguir una serie de pasos. Aquí me voy a mover a mi ambiente virtual. Vamos a hacer aquí la primera demostración. Dentro de la primera demostración, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí tengo algunas URLs ya cargadas. Primero, yo estoy ejecutando acá la versión RC0 de SQL Server 2016. Cuando ustedes estén instalando el SQL Server 2016, se van a dar cuenta que existen algunos cambios dentro de lo que sería el instalador. Dentro del instalador, aquí vamos a elegir que vamos a instalar otra instancia.
dentro de los cambios que tiene SQL Server 2016, quiero que vean esto. Esta opción que aparece acá, que es Advanced Analytics Extensions, esa no existía en la versión 2014, y esto lo que nos permite es poder hacer lo que les mostré en las filminas. Vamos a volver aquí a la filmina. Recuerdan aquí que decía el Analytics Library, que dice que tiene integración con R. Eso, ¿cómo se logra? Eso se está logrando gracias a la instalación de componentes de SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que van a tener o necesitan de prerequisitos? Necesitan el PowerShell, el Framework, el Visual Studio 2010, el Framework 4.0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que ustedes vienen e instalan el SQL Server, lo primero que va a pasar es que ustedes vinieron e instalaron las extensiones, pero en este momento no van a, cuando ustedes terminen de instalar, no van a estar disponibles esas extensiones todavía. Ustedes tienen que hacer una configuración extra, que eso se lo voy a mostrar en otra demostración más adelante. Así es como ustedes instalan las extensiones analíticas. De hecho, eso tarda alrededor de unos 10-15 minutos. Por cuestiones de tiempo, yo en esta máquina ya tengo instaladas las extensiones de SQL Server. Pero ustedes vieron, el wizard es muy directo. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que ustedes tienen las extensiones de SQL Server, van a tener que empezar a hacer una configuración extra. ¿Qué significa dentro de esa configuración extra? Dentro de la configuración extra, una vez que ustedes tienen instalado el R, van a tener que hacer algo extra dentro de toda la configuración. Primero, van a tener que instalar el ROpen y el REnterprise, que eso yo lo voy a hacer dentro de pocos minutos. Y además van a tener que ejecutar una serie de scripts. Primero, van a tener que habilitar dentro de SQL Server la ejecución de scripts externos. Vamos a tener que entrar a este directorio, que una vez que esté instalado Revolution Open, esto lo que me permite es que instala bibliotecas del RServer dentro de SQL Server. Eso es lo que me está haciendo este comando. Una vez que nosotros tenemos esto configurado, vamos a tener que venir y crear una base de datos. Algo que tiene en esta versión de SQL Server 2016 con integración con R, es que los scripts de R necesitan seguridad de SQL Server, no utilizan seguridad integrada. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que se crea aquí un login. Una vez que está creado el login, hay que agregarle roles para que puedan leer los datos. Aquí podemos crear el rol. Y ahora vamos a ver y seguir con el proceso de instalación. Bien, les estaba diciendo que ustedes vienen y vamos a pasarnos aquí a nuestra máquina virtual. Ustedes vienen y configuran el SQL Server. Entonces ya ejecutaron el SQL Server. ¿Cuál es el siguiente paso que van a tener que realizar? El siguiente paso que van a tener que realizar es, primero, instalar todo lo que sería dos paquetes que se necesitan. Es el Revolution Open y el Revolution Enterprise. ¿Dónde están las instrucciones para poder hacer eso? Una vez que ustedes hayan terminado de instalar el SQL Server, les va a aparecer al puro final de la instalación acá un mensaje. Aquí yo capturé el mensaje. Ese mensaje dice que la característica de Advanced Analytics Extensions necesita algunos pasos de post-instalación. Entonces lo me dice, después de instalar SQL Server, llegue a este link para poder ver el paso a paso. Nosotros vamos acá. Entramos acá y aquí le aparecen todos los diferentes pasos que ustedes van a tener que seguir para poder hacer la
instalación. Por ejemplo, instalar paquetes, instalar el RServer, etc. Si ustedes siguen estos paso a paso, lo que les va a decir este paso a paso, lo primero que les va a decir es que lo primero que se tiene que instalar es la base de R. En este caso, vamos a instalar el Revolution Server Open. Entonces aquí le decimos instalar. Este software se instala muy rápidamente. Si existe alguna dependencia que es necesario instalar, se hace de una sola vez. El instalador lo va a hacer. Aquí vamos a esperar a que ejecute. Vamos a volver a nuestra... Volvamos aquí. Vean que fue muy rápido, ya está instalado el Revolution Open. Le damos OK. Después tenemos que instalar, que tenemos el Revolution Open instalado, tenemos que instalar el Revolution R Enterprise. El Revolution R Enterprise es el que nos permite toda la integración con todo lo que sería el SQL Server. Vamos a instalarlo. Vean aquí, le está diciendo de que él requiere ciertos prerequisitos. En este caso aquí los tenemos. Vamos a decirle aquí siguiente. Vamos a empezar a instalar. Se van a empezar a instalar todos los prerequisitos. No se preocupen si aparecen muchas ventanas. Aquí lo que están instalando son bibliotecas. Si ustedes ven, está instalando bibliotecas de C++. Eso es algo importante porque el Revolution R es mucho más rápido que las otras distribuciones. Aquí nos permite poder tener componentes ya previamente compilados con C++. Aquí tenemos todo lo que sería el Microsoft MPI, para todo lo que sería comunicación entre procesos. Y después de haber instalado todos los prerequisitos, ahora sí, vamos a instalar el Revolution R Enterprise. Vamos a decir aquí Next. Queremos que nos cargue los paquetes por default. Vean dónde se va a instalar. Y le decimos Install. Como pueden ver, es bastante rápida la instalación. Una vez que nosotros hemos instalado ya el SQL Server con el Advanced Analytics, después que hemos instalado todo lo que sería el RServer Open y el RServer Enterprise, tenemos que hacer otros tipos de instalación, de configuración. Vamos a entrar acá, quiero mostrarles aquí los servicios, nos aseguramos que estén arriba. Otra de las opciones que tenemos que venir y revisar, ahí estaban arriba, es que cuando nosotros estamos configurando todo lo que sería el soporte para los scripts de R, hay un componente de SQL Server que se utiliza, que es el SQL Server Launchpad. El SQL Server Launchpad, si ustedes lo ven acá, lo que me dice es, voy a darle aquí doble clic, para que vean, dice, el Microsoft SQL Server Launchpad se utiliza para poder ejecutar los procesos de Advanced Analytics Extensions y permite la integración entre Microsoft R Open junto con Transact SQL tradicional. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, si ustedes instalan el SQL Server CTP0 o el CTP 3.3.0, en algunas ocasiones el SQL Server Launchpad no levanta. Entonces ustedes van a tener que venir acá y instalarlo, asegurarse que levante. Si no, todo lo que sería la integración con R no les va a estar funcionando. Entonces, una vez que ustedes hayan verificado esto, van a poder seguir con la configuración de su servidor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que venir y estar configurando? Vamos a ver acá. Dentro de todo lo que serían las configuraciones, que son extras, vamos a tener que levantar aquí un command prompt. Dentro de este command prompt vamos a tener que ejecutar una serie de scripts. El primer script que les había mencionado anteriormente era
precisamente poder instalar las extensiones. Para poder instalar las extensiones, van a tener que ir acá, cd program files, aquí está el Revolution Server Open, aquí está la versión con el Open con el Enterprise, aquí está el R, este es el soporte para R3.222, vamos al directorio de bibliotecas, vamos a entrar al Revo Scale, R, entramos al directorio rxlibs, y dentro de rxlibs tenemos que entrar a x64, y dentro de eso tenemos aquí este comando que es register R extensions. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí /install. Eso es lo que nosotros tenemos que ejecutar para que nosotros podamos tener el soporte para todo lo que sería R y las extensiones de R dentro de SQL Server. Vamos a darle Enter acá. Ahí, si ustedes ven ahí el progreso, se van creando algunas cuentas, se van a crear algunos procedimientos almacenados, algunas extensiones dentro de nuestra instalación de Microsoft R y dentro de lo que sería el SQL Server. Para acelerar el proceso, yo ya tengo otra máquina ya previamente instalada con todo lo que sería el R y las extensiones. Es esta otra máquina que yo tengo acá. Cuando ustedes vengan e instalen y terminen de instalar el R Server, se van a dar cuenta que van a tener algunos elementos adicionales. Uno de los elementos adicionales es que ustedes ven aquí a la parte de seguridad, van a ver aquí algunos roles. Estos usuarios y roles, algunos de estos son creados por todo lo que sería el R Server. De hecho, aquí vamos a entrar a esta base de datos. Esta base de datos también se les va a instalar, igual que algunos usuarios. Ven que está el RDEMO. Ustedes eligen cuál es el usuario que van a generar. Entonces, ven, esas son las extensiones que nosotros vamos a tener. Ya en un momento les digo cómo es que creamos esta información. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos hasta el momento? Vamos a tener que tenemos un servidor de SQL Server, instalamos el ROpen, instalamos el R Server Enterprise de Microsoft y ahora instalamos las extensiones de R Server para que se comuniquen con el SQL Server. Eso es lo que hemos hecho. Si ustedes vienen y van dentro de su servidor, se le va a instalar algo que es interesante. Vamos a devolverme acá, a este otro. Aquí ya se terminó de hacer la instalación y se hizo todo. Vean que se generaron algunos procedimientos almacenados extendidos que nosotros vamos a tener aquí disponibles. Pero también algo que nosotros podemos ver es acá. Voy a devolverme. Esto. Vean que me volví a R. Y dentro de R, lo que tengo acá es el R que ustedes han utilizado, ya el RStudio han utilizado R. Esta es la distribución de R más pura, que es utilizada dentro de nuestra ejecución. Entonces, esto lo que nos permite es poder ejecutar script de R dentro de todo lo que sería el SQL Server. ¿Lo ven aquí? Este es un prompt de R. Ustedes ya pueden empezar aquí a estar trabajando. La otra opción que ustedes pueden utilizar es que también se instala lo que se llama el RGUI. El RGUI, vean aquí, tengo la consola de R, pero también me permite poder ejecutar, digamos, sería el equivalente de este que tenemos acá. Tengo aquí esta otra consola. Y aquí yo puedo venir y abrir scripts. Ya sea algún tipo de R. De hecho, si ustedes lo ven acá, ven que me dice aquí que los tipos son los R-Files. Aquí en este otro servidor ya tengo instalado algunos paquetes. Por ejemplo, aquí yo lo que abrí fue este paquete, este script. Y por ejemplo, si ustedes han utilizado R,
pueden empezar a hacer las instalaciones tal y como lo han venido generando anteriormente. Por ejemplo, yo le puedo decir aquí, precisamente, ejecute esta línea de código y que en este caso lo que me está haciendo es ejecutar una línea de código para instalar un paquete de R. Y eso está dentro del SQL Server. Bien, ahora ustedes me dirán, ¿cómo ahora sí empiezo a instalar o ejecutar scripts de R dentro de SQL Server? Primero, veamos acá esto. Tengo RStudio. Dentro de, cuando ustedes empiezan a trabajar con todo lo que sería R, hay un ejemplo clásico que es el Iris Demo. El Iris Demo es el que nos permite poder hacer un análisis de información sobre flores y los pétalos y poder tratar de adivinar cuáles serían los colores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Este es un ejemplo clásico. El ejemplo clásico es precisamente poder utilizar un paquete de R, que es el E1071, para poder hacer ese análisis de datos con base en el Iris Data. Entonces, aquí tengo este código. De hecho, vean aquí, estoy utilizando redes bayesianas para poder hacer una clasificación y después una predicción. Vamos a ejecutar este script de R. Primero, instalamos un paquete. Este paquete yo ya lo tenía instalado, por eso que me sale esto, este detalle. Vamos a decirle que utilizamos este library. Vamos a leer los datos. Vamos a generar un pares. Algo interesante que es el Iris Data ya viene dentro de los datos por default de R. Entonces, cada vez que ustedes lo instalan, ya viene ahí. Vamos a leer la información. Vean aquí, él me generó un gráfico de cuál es la distribución. Tengo los datos de R. Vamos a ver aquí alguna información sobre el summary, sobre todos los diferentes datos, estos datos estadísticos. Y después voy a generar y utilizar un algoritmo de clasificación. Ya lo estoy haciendo. Y después una tabla para que me predizca algunas predicciones. También todo esto lo puedo hacer con código un poquito más detallado. Vean que este código es más directo. Tengo una biblioteca. Voy a cargar el Iris Data. Voy a ejecutar estas dos líneas. Genero un modelo. Y con base a ese modelo voy a hacer una predicción. Ve, aquí está. Este es el modelo que se genera. Estos son los resultados. ¿Por qué es que le estoy haciendo este ejemplo? Este mismo ejemplo se puede ejecutar dentro de SQL Server 2016. Para eso me voy a ir acá. Dentro de SQL Server 2016 ya existe una serie de scripts que ustedes pueden utilizar para poder hacer este tipo de ejecución. Por ejemplo, ustedes buscan SQL Server CTP3 samples, se van a encontrar un archivo que ya viene con una serie de ejemplos ya listos. De hecho, aquí, vienen aquí, este es un ejemplo, 2016 samples, y dentro de 2016 samples se van a encontrar un directorio de Advanced Analytics. Aquí hay varios ejemplos que ustedes pueden seguir. Entonces, con base en estos ejemplos que hemos logrado, primero lo que vamos a hacer es crear una base de datos y crear un usuario. Aquí vamos a crear un usuario. Vean que aquí se crea un usuario, se crea una base de datos que es SQLR, y después tengo aquí los usuarios de demo. Eso es lo que estoy haciendo, creando el ambiente de ejecución. Déjenme aquí moverme para acá para liberar esta conexión. ¿Listo? Después, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Voy a refrescar esto. Vean que tengo esta base de datos que se llama SQLR, que no tiene ninguna tabla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, si existe una tabla, borrarla. Aquí ya la borramos. Vamos a crear una tabla, que es donde vamos a guardar la información del Iris Data. Después, vamos a generar otra tabla donde van a estar los modelos. Recuerden que hicimos un modelo predictivo. En esta tabla se van a guardar. Recuerden que les había dicho que yo voy a tener una opción para poder crear todo lo que sería scripts o ejecutar scripts de R dentro de SQL Server. En este caso lo hago con un procedimiento almacenado. Si existe, lo voy a borrar.
Y aquí tengo este primer dato. En este primer dato lo que voy a hacer es precisamente crear un procedimiento almacenado que va a ejecutar un externo, que el lenguaje es R, y aquí viene el script. ¿Lo ven aquí? Este es el script de R que se va a ejecutar. De hecho dice iris data, que lo lea de iris. Si nos vamos a RStudio, ven este código. Iris data, que lo lea de iris. Pero ustedes me van a decir, ¿de dónde está leyendo el iris? ¿Cierto? Entonces, esa información, como les dije anteriormente, esos datasets ya están previamente dentro del SQL Server, porque es un ejemplo. Entonces viene aquí, está dentro de esto. Si ustedes quieren que por default ustedes puedan leer información, ponen un archivo acá y se va a poder leer dentro del script de R. Si no, dentro del script de R le pueden decir y ejecutar lo que sería un comando para hacer el working directory para que puedan leer de ese directorio. Bien, entonces, esto lo que hace es eso. Leer esa información. Aquí lo tenemos. Ahora vamos aquí tenemos los datos leídos de un XLS dentro de una variable de R. Ahora queremos venir y hacer un populate de esa información. Porque vean que se llama el iris dataset. Este es un dataset de R. Ahora queremos ponerlo en SQL Server. Aquí lo ejecutamos. ¿Y qué es lo que tenemos? Este es el dataset que nosotros vamos a tener. Que ese dataset es equivalente a este que nosotros podemos ver acá. ¿Lo ven? Este es el dataset que se había generado en R. Ahora vamos aquí al SQL Server. Aquí tenemos el dataset dentro de SQL Server. Ahora sí, dentro del RStudio generamos un modelo. Si nosotros nos volvemos acá, vean que generamos un modelo. Entonces, lo tenemos que hacer exactamente lo mismo dentro del SQL Server. Entonces, venimos acá y vamos a generar un modelo. De hecho, aquí, vean que es un procedimiento almacenado, es un script externo, el lenguaje es R, está la biblioteca, y vean qué interesante, Iris Model Name Base. Ven este código, es el código que yo tengo aquí, en el RStudio. Después, aquí hay unas pequeñas diferencias. Le voy a decir, ¿de dónde vienen los datos de entrada? En este caso, vean que los datos de entrada los voy a tomar del SQL Server. Ya no está en memoria, lo estoy tomando del SQL Server. ¿Cuál es el nombre del dataset de entrada? Y además el output, ¿cuál va a ser el nombre del modelo de entrenamiento? Entonces vamos a ver acá. Vamos a ejecutarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente poder ejecutar lo de los modelos. Vamos a ver este otro detalle. Este señor, que este es el modelo de predecir especies. ¿Recuerdan aquí en el RStudio? Que ya que tenía que ser una predicción. Vamos a movernos acá. Y entonces vamos a ejecutar este señor. Dentro de esto, vean que igual tengo el library, el iris model, le estoy diciendo species predict iris model, que era el que le había anteriormente, el output dataset y las columnas, todo esto leído desde SQL Server, y después que tengo el modelo, yo le puedo decir, por favor, haga la predicción, y aquí estoy haciendo la predicción, que en el RStudio, la predicción lo hicimos con este comando. Ven que los comandos son muy parecidos, son casi que el mismo R script que nosotros estamos ejecutando, nada más que ahora dentro de SQL Server. E incluso podríamos hacer plots, en este caso, ejecutar todo lo que serían gráficos dentro de todo lo que sería el R. Ven que aquí está esta biblioteca, ggplot2, gped, un cubeplot. Entonces, si nosotros vamos y vemos algo parecido en R, aquí tengo otro ejemplo, que es de R, ven que está ggplot, data, es el mismo comando, nada más que está ejecutando dentro de el SQL Server. Si nosotros vamos a ver las tablas que se generaron, vamos a hacer un refresh, vamos a tener aquí diferentes tablas que nosotros hemos estado generando dentro de todo lo que sería nuestro servidor. De hecho, aquí lo generé en esta base de datos.
tengo el Iris Data, que era el dataset para utilizar para entrenamiento, que está ahora dentro de SQL Server, y tengo los modelos. En este caso es el Iris Model, nada más que está almacenado de esta forma dentro de SQL Server. Si nosotros vemos acá y volvemos aquí a nuestro ambiente, ven que el ambiente que yo tengo para programación, si ustedes ya saben utilizar RStudio y R, van a poder empezar a utilizar todo lo que sería el SQL Server. Si quieren utilizar la consola para ejecutar RScripts, lo pueden hacer directamente, o si quieren, lo pueden hacer integrado con todo lo que sería script de R dentro de procedimientos almacenados de SQL Server. Tenemos esas dos opciones que hacen que podamos tener, como dije anteriormente acá, una integración bastante buena dentro de todo lo que sería el RServer, el ROpen Enterprise y todo lo que serían RScripts dentro de SQL Server 2016. De hecho, si volvemos aquí a nuestra presentación, a esta slide, podemos ver de que se hace todo este tipo de integración. Incluso, ustedes pueden venir y seleccionar cuáles son las herramientas de cliente que van a estar utilizando. Pueden utilizar el RStudio, pueden utilizar el R Enterprise for Windows, pueden utilizar el RGUI o pueden ejecutar scripts dentro de SQL Server. Entonces ven de que podemos ver, como hemos visto, hemos logrado poder hacer toda una integración entre todo lo que sería las herramientas open source, las herramientas Enterprise de Microsoft de ejecución de R, con todo lo que sería las herramientas de SQL Server. Recuerden que todo lo que sería el soporte para R dentro de SQL Server está en la versión 2016. Cuando busquen información acerca de Microsoft y el soporte para R, pueden buscar información sobre Microsoft R Server o pueden buscar información sobre Revolution Analytics, que sería el nombre del producto o como se llamaba la empresa antes de que Microsoft la adquiriera. Con esto hemos visto todo lo que sería la integración y abrimos el espacio para algún tipo de pregunta que ustedes tengan en este momento. Tenemos unos 5 minutos por si quieren realizar cualquier pregunta. También recuerden que está disponible todo lo que sería la grabación de este webcast. Va a estar publicado en el canal de YouTube del capítulo de Paz en español y la PPT va a estar publicada en el SlideShare del capítulo Paz en español. Y lo otro que nosotros tenemos es precisamente dentro del slide, voy a mostrárselos anteriormente, dentro de los slides se van a encontrar un URL, que es este URL es el que permite precisamente que ustedes puedan hacer la instalación y puedan hacer ya todo lo que sería diferentes tipos de pruebas. Pueden ejecutar sus scripts de R propios, pueden ver cómo se comporta todo lo que sería el servidor de R de Microsoft integrado directamente con SQL Server. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Aquí tenemos una pregunta. Roberto Rodríguez nos pregunta, paralelización que agregan en R, ¿también sirve en RStudio? Que se puedan conectar como cliente. Sí, digamos, yo puedo venir y el RStudio, recuerden que existe el RStudio, por default es un editor. Y ese editor yo puedo utilizarlo para poder ejecutar scripts locales o conectarme contra un servidor. Recuerden que también está el RServer, de la misma gente que produce el RStudio.
Entonces, sería igual, ustedes pueden ejecutarlo con el RStudio, tomar esos scripts y después lo pueden ejecutar en el RServer de Microsoft. Son compatibles. Roberto, ¿nos confirma si te quedó clara la respuesta? Dice Roberto que sí. No sé si alguien más tiene más preguntas para Eduardo. Pues pueden ir haciendo en sección de preguntas y aquí se las vamos transmitiendo a Eduardo. Bueno, pareciera que a todos les quedó bastante claro la presentación y el tema. No tenemos en realidad más preguntas. Y bueno, si no tenemos más preguntas y ya para ir cerrando, estamos sobre la hora. Agradecerte, Eduardo, una vez más. Muy, muy interesante el tema, bastante buena la presentación. Y pues sin más por el momento, pues despedirnos de todos. Esperamos verlos la próxima semana, otra vez, el próximo miércoles, con la presentación de nuestro compañero Julián Castiblanco. Y muchas gracias, Eduardo. Hasta luego todos. Hasta luego, Eduardo. Bueno, hasta luego. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.